Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Haritz. Esperemos a los compañeros. ¿Cuántos son? Son 12, me dijeron en el grupo, ¿no? ¿O son más ahora? Somos cinco, profesor. ¿Cuántos? Cinco. Ah, 5, ¿verdad? Bien, hay que esperar a ver Haritz que ingresen, ¿ya? 2 minutitos más, a ver, esperamos. Ya, profesor, ya. Bien. Buenas noches, Yasmín. ¿Me escuchas, Yasmín? No le logro escuchar, Yasmín. De repente es tu micrófono. No, nada. Haris y Yasmín, no sé qué les parece si empezamos, porque falta Dan, falta que ingrese Dani y también falta Dora, ¿no? Creo que usted, señorita Yasmín, es la delegada, ¿no? Sí, profesor, así es. Ya, muy bien. ¿Qué les parece entonces si empezamos o esperamos un poquito más? Haris, Yasmín, díganme ustedes, ¿empezamos ya? Ya podemos Sí, empezar. profesor, Yo empezamos me ya. comunico con mis compañeros cualquier Ya, cosita. muy bien. Bien, como el nombre del curso dice, ¿no? Es TIC aplicado a la enseñanza de la comunicación, ¿correcto? Según nuestro contenido, que les he compartido con tiempo en nuestra guía, ¿no? Nos dice, vamos a tocar los temas de la educación en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, aprendizaje en la era digital, ¿no? Perspectivas de las TIC en la enseñanza de la comunicación y análisis crítico de los medios y recursos tecnológicos. Primero vamos a envolvernos en un contexto, vamos a ver en qué contexto estamos. Para eso, permítame, voy a compartir mi pantalla. Me, me avisan cuando visualicen mi pantalla. En este momento estoy compartiendo mi pantalla. Por problemas de conectividad de repente va a demorarse un poquito. Sí, profesor, puedo visualizar. Muy bien. Entonces acá tenemos, no, primero hay que definir pues qué es esa palabra TIC, ¿no? Es tecnología de la información y comunicación, ¿cierto? Tecnología de la información y comunicación. Y lo siguiente es qué son las TICs, ¿no? No solamente el acrónimo de, de TIC. Bien, entonces, como nosotros podemos leer acá en la presentación, no, bueno, este es uno de los conceptos, ¿no? Hay varios en realidad. Cuando ustedes van a referenciar esta información, cuando googleamos, buscamos en la red, vamos a encontrar los distintos tipos de conceptos de TIC, ¿no? Una de ellas es la que nos está proponiendo acá, donde nos dice que son tecnologías de la información y comunicación, o sea, referencia el acrónimo, que agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión
de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. Bien, esa es la teoría. Vamos a ponernos en un contexto. Cuando inició la computación, primero, siempre hemos escuchado que nos dicen estos conceptos, ¿no? O computación e informática. Para empezar, la computación no es igual a la informática, no para nada. Se complementan. Incluso al inicio de esta década se ofertaban pues módulos formativos, carreras técnicas que llevaban justamente este nombre, ¿no? De computación técnico en computación e informática. Y luego, como en la medicina, pues los campos de la computación y los campos de la informática pues se han ido ampliando y se han generado nuevas especialidades, nuevas carreras o nuevos diseños curriculares que se van adscribiendo a las currículas, por ejemplo las de ustedes que van a ser educadores, se van creando nuevas carreras profesionales. ¿Por qué? Porque nacen, ¿no?, nuevas necesidades, ¿no? Nuevas necesidades de contar con técnicos, ¿no?, con licenciados, con ingenieros, ¿no?, de todas las formaciones, ¿no?, que sepan, dominen, actualicen, mantengan tanto equipos de la parte de la computación como los servicios en la parte de la informática. Primero, la computación, ¿no? La computación nace, lamentablemente se desarrolla y se expande bastante gracias a las últimas guerras mundiales. No podemos negar eso, ¿no? Acá se acaba de unir el compañero Dan. Hola Dan, ¿qué tal? Buenas noches. Continuamos, ¿no? Entonces, ¿qué es la computación? La computación utiliza, ¿no?, o es utilizada o se expande y se desarrolla gracias a una de las carreras, ¿no?, a una de las ramas de la física que es la electrónica. En la electrónica le ayuda a la sesión. Estamos entonces poniéndonos en un contexto. Primero vamos a un poquito de historia, estamos, ¿no? Entonces les decía que gracias al desarrollo en el campo de la electrónica es que se pudo crear, ¿no?, el suficiente sostén en modo de crear equipos, o sea, hardware, con la capacidad de computar datos. Computar datos. ¿Qué significa eso? De que pudimos hacer un PAD, el proceso automatizado de datos, en el cual, gracias a la electrónica, se creó distintos tipos de hardware. Hardware es la parte tangible, la que se puede tocar de las computadoras, ¿no? Entonces hemos creado hardware de entrada, ¿no?, hardware de procesamiento y hardware de salida. No, hardware de entrada es todo equipo electrónico que tiene la capacidad de poder ingresar datos, como por ejemplo el teclado, ¿no?, el ratón o el mouse de la computadora, el micrófono, todo aquel hardware que puede o es capaz de o que nos permita ingresar datos, ¿no? Esto es considerado hardware de entrada. Y todos nosotros creo que en estas alturas conocemos ya lo que es un teclado, ¿no?, o lo que es un mouse, o lo que es un micrófono, ¿no?, o una cámara, una webcam, ¿correcto? Entonces ese es hardware de entrada. Ejemplo hemos puesto acá: el teclado, ¿correcto?, el ratón o mouse, el micrófono y muchas otras cosas más, ¿no?
El hardware de procesamiento es el hardware que me permite procesar esos datos, ¿sí? Procesar esos datos. Gracias al incremento y a la capacidad de la humanidad de poder crear microtransistores o circuitos integrados de transistores pero muy pequeños en una, ¿no? Litografía se llama el espacio en el cual podemos insertar estos transistores, ¿ok? Entonces se han creado los distintos CPU, ¿no? Que es el acrónimo de Unidad Central de Procesamiento, pero en inglés. Hay distintas marcas en este momento, Intel o AMD, pero por la parte de los Smart tenemos también otros microprocesadores, ¿no? Esos son entonces, el procesador en sí es el hardware que me permite procesar esos datos. También está acá pues la memoria RAM, ¿no? La memoria ROM. También me permite guardar la información en las distintas unidades de almacenamiento, como son el HDD, Hard Disk Drive, el SSD, ¿no? Y tenemos también el hardware de salida. El hardware de salida es lo que nos permite mostrar los datos ya procesados. Como son el clásico, son la pantalla, también llamada monitor, ¿verdad? Una impresora, ¿no? Una impresora, los parlantes, ¿no? Los parlantes, ¿correcto? Y por ahí, si ustedes googlean, pueden encontrar también que les muestra información de... Hay hardware que hace al mismo tiempo de entrada y salida, ¿no? Como son, también se consideran los discos duros, ¿no? Los hard disk drive o los discos duros sólidos, etcétera. ¿Correcto? Entonces, todo este procesamiento, ¿no? Es gracias al avance en una área específica de la electrónica, ¿sí? La electrónica. La electrónica es un campo en el cual, en la parte de la computación, la computadora trabaja en el sistema binario. En el sistema binario. ¿Qué significa binario? Que solamente puede trabajar o un valor de 1 o un valor de 0, o un valor de encendido o un valor de apagado. ¿Correcto? Una computadora trabaja en sistema binario. Entonces la computación, no olvidar, para hacer un resumen, nace pues gracias al desarrollo de la electrónica y tiene un repunte por el tema pues bélico, ¿no? Hubo grandes avances en el tema de la computación en la primera y más que todo en la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses y también pues los norteamericanos, ¿no? Los aliados que se hacían llamar, pues formaron equipos para poder descifrar pues las claves de comunicación que tenían los enemigos, ¿no? Los alemanes, en su famosa máquina Enigma. Entonces un equipo donde estaba pues un científico matemático de gran renombre como es Alan Turing, pues formó parte de este equipo y le dio un gran avance con sus teorías, ¿no? A la computación. Y gracias a esa teoría pues se creó la máquina que pudo ser capaz de descifrar pues el encriptamiento, porque la encriptación también es una ciencia, el encriptamiento de las máquinas de comunicación del enemigo, y bueno, tenían la ventaja de saber pues lo que el enemigo estaba planeando. Incluso hay una película respecto a esto, ¿no? No sé si ustedes habrán visto ¿cómo se llama? La máquina Enigma o el código Enigma, creo. Hay varias películas respecto a Alan Turing. Lamentablemente pues el genio pues nació en una época en la que la tolerancia era mínima, ¿no? Y terminó suicidándose, ¿no? Lamentable. Y a su historia se supo muchos años después de su muerte, ¿no? Bueno, entonces la computación, todo equipo que puede computar datos, o sea, todo equipo que puede ejecutar un pad, todo equipo que pueda permitir datos de entrada, procesarlo y mostrar o tener un resultado, se puede decir que es una computadora. Entonces cuando nosotros decimos o hablamos de computadora, tenemos que sacarnos de la mente esta imagen, ¿no? Entonces computadora es todo aquel equipo electrónico capaz de procesar datos. Si procesa datos, quiere decir que de algún lado ingresan esos datos, sea por teclado, por un sensor, por un botón, por una palabra que se le dice, por audio.
Entonces, si puede procesar, tiene un circuito que le permite procesar esa información y mostrar un resultado, almacenar el resultado o ejecutar una acción. Por ejemplo, en la casa tenemos computadoras. Los nuevos electrodomésticos ya vienen con equipos de hardware capaz de procesar datos. Una lavadora, por ejemplo, viene con un procesador no muy potente, obviamente, como lo que encontrarías en tu celular, pero es en sí un procesador en el cual, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, sus mamá o la que utiliza la lavadora ingresa ahí unos botones, controla el tiempo, qué tipo de lavado, la temperatura, etcétera, etcétera. Inicio y la computadora procesa eso y ejecuta, ¿no? Ejecuta lo que han programado, ¿no? El horno microondas, hay refrigeradoras que están saliendo con mini computadoras, con sensores, ¿no? Que le permite mostrar la temperatura, la humedad del refrigerador. Incluso hay algunos que interactúan con un aplicativo del celular, ¿no? Y que tienen reconocimiento de imagen, una serie, ¿no? Y que poco a poco seguramente van a ir llegando a nuestro mercado local, ¿no? De repente tu refrigeradora puede enviarte un correo electrónico en el cual te avisa que ella no tiene suficiente verdura, fruta, leche, huevo de repente, ¿no? Entonces puedes ir comprando. Sí, a ese nivel hemos llegado. Hace 15, 20 años, pues esto todavía era considerado película de ficción, ¿verdad? En este contexto de hardware, señores, ¿no? Y quizás ustedes cuando egresen van a ver más avances, más, ¿no? En la parte computacional, ¿no? Y no podemos negar que mucho de ellos es usado y en beneficio del aprendizaje, ¿correcto? No todo hardware o no toda computadora está pensado o diseñado para un ambiente o entorno de aprendizaje, o a veces no nació bajo ese enfoque, pero luego se vio que se puede aplicar. Muy bien, esta por la parte de la computación. Tengamos en cuenta esto, ¿ya? Ahora, vamos a la palabra informática. Perdón. La informática, ¿ya? Es una palabra, bueno, que etimológicamente algunos lo sitúan en Francia, ¿no? A ver, me ha llegado un chat de un compañero. Tienen problemas. Bueno, situaciones que se presentan. Entonces, si ustedes googlean informática, lo primero que va a salir es que es un conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Voy a hacer un recorte de este concepto. ¿Ya? Si ustedes googlean, es lo primero que van a encontrar. Muy bien. Y les voy a compartir acá. Y vamos a explicar este concepto. A ver. Caramba, cómo se mueve la pizarra. Me escuchan, ¿verdad? Me confirman porque a veces tengo miedo de estar hablando solo y me encuentro ahí. Sí, profesor, estoy escuchando. Muy bien. Entonces, este es el concepto o la definición que nos da Google, ¿no? Sobre lo que es informática. Conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Muy bien. Ya sabemos un poco en contexto cómo nació las ciencias de la computación, ¿no? Entonces, las computadoras han ayudado en paralelo para que este concepto de informática en nuestra era, ¿no? En nuestro tiempo, en nuestra generación, pues tenga mucha relevancia. ¿Por qué? Gracias ahora a la potencia de las computadoras, es que nosotros podemos coger muchos datos, procesarlos, ¿no? Procesarlos, y ese conjunto de datos procesados se tratan automáticamente y mucho de ello se convierte en información. Entonces, el concepto de dato es utilizado por la computadora. Ese conjunto de datos se procesan y lo que nos interesa se convierte en información. ¿Bajo qué? Acá nos dice, bajo un conjunto de conocimientos técnicos. Claro, pues, ¿no? Los informáticos crean, pues, servidores, base de datos, reconocimiento facial, reconocimiento de voz, ¿no? Machine learning,
inteligencia artificial. Entonces tenemos un conjunto, un conglomerado de cosas que hay que aceptar, saturan a veces, nos sentimos saturados, desbordados por tanta información, ¿correcto? Entonces, la informática, no olvidar, algunos lo definen como ciencia, ojo, es un conjunto de técnicas. Cuando digo conjunto de técnicas, ¿a qué me refiero? De que hay profesionales que crean herramientas, ¿no?, para poder procesar datos automáticamente, ¿no? Por ejemplo, el machine learning, ¿no?, el aprendizaje automatizado de datos, ¿no?, la big data, que son tratamientos gigantes de datos, la inteligencia artificial, que es parte del machine learning, que donde se crean algoritmos en el cual un robot no puede aprender automáticamente, él aprendió a aprender, ¿correcto? Entonces, con estos conjuntos de conocimientos técnicos, ¿no?, se tratan una serie o un conjunto de datos automáticamente. No todos esos datos es información. Entonces hay mucha información. Entonces este concepto ahora de computación informática entonces tiene ya pues una relevancia grande, ¿no? Quedan ya pocos los institutos pues que ofrecen pues una carrera en computación informática. Es muy genérico el nombre, ¿sí? Es muy genérico el nombre. En la computación, por ejemplo, hay partes, hay profesionales técnicos formados para lo que es crear conectividad, ¿no? O sea, formar una red de computadoras. Hay estándares para formar red. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Una red Wi-Fi, ¿no? Dame la clave de tu Wi-Fi. Muy bien. O ustedes mismos habrán formado una red personal que llaman red PAN, ¿no? Red de área personal con su celular, ¿no? Compartes internet de tu celular a tu laptop, a una tablet, o transmites datos a otro smart si tiene un protocolo Wi-Fi directo, ¿no? Hay una serie de cosas que el hardware me permite, ¿correcto? Y la informática, pues no olvidar que se desarrolla gracias a este avance de la computación, ¿sí? Sin el avance computacional de ahora no sería posible pues estar hablando de informática, sería pues un término quizás filosófico en su momento, ¿no? Imagínense ustedes, cuando recién se inventó la imprenta, no tendría sentido ni cabida hablar de estas dos ramas, de estas dos ciencias. Muy bien. Entonces, en eso se engloban las TICs, ¿sí? Las tecnologías de información y comunicación. Tecnologías. ¿Por qué tecnologías? Las tecnologías cambian, varían, se actualizan, se modernizan. Algunas desaparecen, otras nacen, ¿sí? Dentro de un hardware, o sea, dentro de un equipo, puede haber distinta tecnología. Ejemplo, cuando ustedes se van a comprar, si fueran a comprar un televisor hace 10 años, seguramente lo que iban a buscar es un televisor con tecnología LED, ¿verdad? Pero igual, tenía las mismas características, 24, 27 pulgadas de tamaño, pero buscabas tecnología LED. O quizás antes de eso, 15 años más atrás, ¿no? Que sea con tecnología de pantalla LCD, ¿sí? O quizás antes de eso, tecnología de pantalla plasma. Ahora, ¿qué buscamos? Tecnología OLED con una resolución de, digamos, de Full HD, ¿no? Que buscamos en 4K, en 8K, ¿no? Entonces, físicamente, un televisor comparado de hace 5 años, de repente, físicamente se parece. Es un rectángulo, tiene forma de un rectángulo, ¿cierto? Donde hay una pantalla gigante y ahí veo mi imagen. O sea, el hardware se parece, ¿correcto? Pero la tecnología que está detrás de ese hardware ya no es la misma. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? La tecnología muchas veces no se puede diferenciar físicamente, porque tú ves un televisor y bueno, es lo mismo, ¿no? Parece lo mismo, es el mismo tamaño, pero de repente la tecnología que da soporte a ese hardware, a ese televisor, no es el mismo. Entonces tengan en cuenta esta división de palabras. No es lo mismo tecnología que el hardware o la parte física, ¿no?, que se está tocando, que se ve, que se observa. Físicamente pueden parecer lo mismo, como les decía, pero la tecnología que da respaldo a eso no. Igual que los celulares, los smart. Físicamente un smart se puede parecer a otro, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver.
¿sí? Pero la tecnología que lleva uno de otro se puede diferenciar, ¿no? Un procesador más rápido, un sistema operativo más rápido o más potente, o tiene módulos o aplicativos que pueden conectarse con su servidor para que es reconocimiento facial. Este tiene reconocimiento de repente para huellas digitales, este tiene reconocimiento de voz, ¿sí? Entonces la tecnología avanza cada día. Hasta antes de la pandemia, todo lo que era referente a tecnología siempre tendía a avanzar, o sea, modernizarse, y el hardware tendía a depreciarse. ¿Qué es depreciarse? O sea, antes te comprabas un celular que era lo último, el repunte en tecnológico, invertías una buena cantidad de soles y seguramente al año siguiente tu equipo ya quedaba desfasado, ya no era lo último, no era el repunte tecnológico y seguramente se depreciaba, o sea, no valía lo mismo, valía menos, la mitad, un cuarto por ahí. Y les pongo este paréntesis antes de la pandemia, porque lamentablemente ahora por la pandemia se ha visto que hay cierta escasez de equipos de cómputo, sobre todo los microprocesadores, ya que hay pocas empresas que lo están haciendo, de tal manera de que están volviendo a reutilizar tecnologías antiguas. Mucho cuidado con eso, porque el costo es tan alto ahora que estamos volviendo a tecnologías anteriores, tecnologías antiguas, ¿no? Bien, entonces hemos expuesto acá una parte de lo que es TIC, ¿no? TIC, vamos a poner acá la T de tecnología, la I de información. Cuando decimos información desde un punto de vista educativo clásico, es la información que podríamos encontrar en los libros, ¿no? En la biblioteca física, en las tesis de investigación, ¿correcto? Es esa información a la cual hace referencia, ¿correcto? Pero, eso sí, pero cuando ahora mencionamos el término información, pues no solamente hacemos referencia al mundo físico, ¿verdad? También la información que podemos encontrar en la red, ¿no? O sea, en internet. Vale decir, y cuando digo internet, internet tiene muchos servicios, ¿no? Como por ejemplo correos electrónicos, noticias, redes sociales, eh, eh, distintos canales, etcétera, etcétera. Entonces hay una, como les mencionaba al inicio, hay una gran cantidad de información ahora, ¿sí? Ahora, antes, pregunte de repente a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos, ¿cómo estudiaban antes? Pues necesariamente había que ir pues a las bibliotecas, ¿no? Porque esa era la fuente de información, ¿no? La fuente de la información. Ahí te tendrías que leer, solicitar, ¿no? Tal libro de tal autor. Pero ahora basta con googlear y ya tenemos acceso a toneladas de información. Y cuando ustedes vayan al aula, ¿ya? Cuando ustedes vayan al aula, deben tener mucha prudencia y cuidado de lo que vayan a hablar, porque seguramente sus alumnos de inmediato van a buscar esa información. Ahorita es Google, el buscador más utilizado, ¿no? De información en la red, en internet. De repente tú estás hablando, no has referenciado muy bien el término o el concepto o la idea, y tu alumno puede estar en ese mismo momento ¿no? buscando la información y te puede refutar la información en vivo, en directo, ahí mismo. Lo que era pues, impensable hace 15 años, hace 10 años, o quizás hace poco, ¿no? O quizás ustedes como se forman, ¿no? Donde el docente hablaba, pues si era la fuente de información y conocimiento de donde emanaba, pues, ¿no? Y los alumnos complementaban con ¿qué? Con libros, lectura de folletos, lectura de fotocopias que se sacaba antes. Pues ahora no estamos en ese contexto. Y seguramente ustedes van a encontrar un distinto ambiente en el cual seguramente se han informado, se han formado. Por eso lo que no debemos hacer cuando ustedes van a aula es tratar de enseñar como a nosotros nos han enseñado, ¿sí? Sacarse esa forma clásica de desenvolvimiento del docente en el aula. Claro, no está de más actualizarlo, pero hay que utilizar ya
las distintas herramientas con las cuales contamos, ¿sí? Entonces, cuando decimos información, hablamos de mucha información, y esta generación más que nunca con mayor facilidad tiene acceso a información. Noten que estoy hablando de información, no de conocimiento, y mucho menos no de aprendizaje, ¿sí? Con información. Y el otro, la C, la comunicación, ¿correcto? Entonces hemos definido que la tecnología, la información y la comunicación. Gracias a la informática, las ciencias comunicativas en la humanidad han tenido un gran avance, ¿no? Por ejemplo, antes se escuchaba bastante la radio para estar comunicado, se redactaba cartas para enviar a los familiares, ¿no? Y después vino pues la televisión en blanco y negro, la televisión en vivo, en color, ¿cierto? Pues ahora no estamos bajo ese paradigma. Ahora la comunicación se ha hecho de inmediato, ¿no? ¿Quién puede negar ahora que a un solo clic estás comunicando una idea, estás dando aviso de una información, estás poniendo en alerta algo, ¿no? Tal es el punto, Yasmín y Harvitz, por ejemplo, de que ahorita se sabe de que los medios tradicionales de comunicación están hackeados económicamente. ¿Qué se refiere? Que no están muy bien económicamente, porque su público objetivo ya ha disminuido bastante. ¿Quiénes miran las noticias en casa? Seguramente es papá, mamá que sobrepasa los 50, 60, 70 años. Ellos son los fijos clientes a los cuales ahorita está llegando la comunicación de televisiva y radial tradicional, ¿no? La comunicación radial y tradicional. Pues los otros, los jóvenes que vienen detrás de ustedes, sus futuros alumnos que de repente estarán por nacer, ya están bajo otro paradigma. Redes sociales, por ejemplo. Los que somos de mi generación, y quizás ustedes son de las redes sociales, ¿no? Y otra generación son de otras redes sociales, ¿sí? Hace poco se sabía de que, por ejemplo, Facebook, que es una red social que seguramente ustedes conocen, pues no está generando la misma cantidad de usuarios como lo hacía antes, hace 10 años, que era un boom. ¿Por qué? Porque es generacional. Hay otras generaciones más jóvenes que no se identifican con esa red social, por ejemplo, ¿no? Se identifican con Twitter en el campo informativo, o si son profesionales buscarán una red social que les ayude a formar un networking o un conjunto de conocidos que nos posicionen en el mercado laboral, como es LinkedIn. O si son muy jóvenes, de repente ahorita están en el mundo del TikTok, ¿no? Seguramente habrán visto a sus sobrinos, hermanos que están en TikTok. Bueno,